Mi alquimia comenzó el día que me rompí. Yo no llegué a mi feminidad por amor, sino por dolor. Y fue lo que me salvó cuando sentí que todo lo que había construido externamente no me servía para sostenerme. Así que bienvenidas a Mi Alquimia Femenina. Hola amigas y bienvenidas a Alquimia Femenina. Yo soy Flavia y estoy súper feliz de tenerlas por aquí en este quinto episodio del podcast, que de hecho es el último de esta temporada. Ya les voy a contar al final porque lo he dividido por temporadas, pero este episodio va a ser diferente a los anteriores. No va a ser tan informativo, no les voy a dar factos. Hoy les voy a contar un poco más de mi historia, va a ser un capítulo un poco más íntimo, más cercano y también más reflexivo, porque creo que también a veces es más fácil entender un tema cuando escuchamos una historia o un ejemplo de la vida real, que en este caso va a ser el ejemplo de su host, porque va a ser el mío. Les voy a contar mi historia donde técnicamente todos los temas que hemos estado hablando en los episodios anteriores, como feminidad, empoderamiento, autoestima, todo eso, como yo lo viví, así que empecemos con este episodio. Realmente no sé muy bien cómo la voy a contar, pero creo que deberíamos empezar por el inicio. Yo sé que muchas de ustedes me conocen por cómo soy ahora, o máximo cómo era hace unos años atrás. De repente algunas me conocen ahora que soy creadora de contenido, que ya me gradué de la universidad a mis 23 años, este año cumplo 24, o de repente me conocen de mis etapas pasadas, cuando era reina de belleza o cuando trabajaba en medios o incluso cuando era maquilladora. Sé que tengo algunas chicas que me siguen desde esa época, que parece que fue hace mucho tiempo, pero en realidad tampoco no hace tanto. Todavía estoy joven. Pero bueno, creo que la mayoría me conoce como desde que me hice pública, por decirlo de alguna forma, desde que me mostré al mundo, ya sea en cualquier etapa. Y me imagino que la mayoría que está aquí debe haber llegado por redes. Así que, pues sí, es la Flavia que la mayoría conoce. Pero creo que pocos saben qué estaba haciendo yo o cómo era mi vida antes de siquiera entrar como al ojo público, antes de dejarme ver. Así que creo que podemos empezar por ahí, empecemos por el inicio. Hace muchos años mi vida era muy distinta. Por ejemplo, cuando yo recuerdo mi niñez, mi adolescencia, yo era una niña súper insegura, tenía un montón de inseguridades, no solamente de mi físico, porque creo haberles contado de que yo cuando era niña tenía sobrepeso. Entonces era una niña gordita, no era muy agraciada, bueno, no para lo que consideramos el estereotipo de belleza. Y bueno, es la mezcla de muchos factores, pero yo diría que uno importante es que yo no me cuidaba para nada a mí misma, tenía muy malos hábitos. Y como les digo, no solamente eran inseguridades físicas, sino que en verdad a mí no me gustaba para nada cómo era yo. Y esto es feo de decir, creo que es lo peor que le puede pasar a una persona, no sentirse a gusto con la persona que es, no sentirse a gusto con la persona que le tocó ser, por decirlo de alguna forma. Y mi tema no solamente era que no me gustaba mi físico, sino que tampoco no me gustaba mi personalidad, mi carácter. Genuinamente, cuando yo era chiquita pensaba que no tenía ningún talento, que no tenía como ninguna habilidad o algo que me haga especial, que no tenía nada que aportarle al mundo. La verdad es que yo no la pasé bien en mi etapa escolar, porque incluso me llegaron a hacer bullying cuando era gordita por mi sobrepeso, también porque era una niña muy tímida, tenía pánico escénico, entonces me molestaban mucho por ser callada. Los adolescentes pueden ser crueles, así que siempre recibía algunas burlas de como por qué no hablaba, me preguntaban si era muda. Y eso a mí me producía, obviamente me intensificaba la inseguridad, pero también me producía frustración porque yo misma me daba cuenta de que no era la persona que quería ser y que no estaba explotando mi máximo potencial. No me gustaba para nada ser así, me frustraba. Pero al mismo tiempo, amigas, no hacía nada para cambiarlo. O sea, me sentía muy mal conmigo misma, pero no hacía nada para cambiarlo. Prefería estar en modo víctima y me había resignado a que esa era como la vida que me había tocado vivir. O sea, me había tocado ese cuerpo, esa cara, me había tocado esa personalidad y no tenía como nada que me haga especial. Entonces yo vivía triste, incluso a veces en momentos muy vulnerables me acuerdo que lloraba cuando me miraba al espejo porque de verdad no me gustaba cómo era. Pero como les digo, no hacía nada al respecto. Pero debo decir que la vida es muy sabia y a veces nos pone ciertas pruebas para ver
¿qué hacemos con esa prueba? ¿Qué hacemos con esa experiencia? Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo recuerdo que cuando tenía 14 años me empezó a crecer un tumor. Y les voy a hacer la historia corta porque tampoco no quiero entrar así como en todos los detalles clínicos ni nada. Les puedo hacer un episodio contándoles cómo fue esta experiencia para mí porque fue como un detonante lo que me hizo empezar mi cambio y mi camino de crecimiento personal. Pero para hacérselas corta, yo ya había tenido un tumor cuando era más chiquita, cuando tenía como 10 años, pero fue un tumor benigno. Pero más o menos a los 15 años me empezó a salir otro tumor que era en una zona un poco más delicada porque estaba muy cerca como a la axila, al busto. Entonces obviamente me empecé a asustar. Y recuerdo que mientras recién estaba creciendo yo no le dije a nadie, simplemente dejé que creciera. No sé por qué, era una niña, no me culpo. Hasta que ya se veía y era muy feo, entonces llegó un punto en donde obviamente le tuve que decir a mis papás y cuando fui a la clínica no nos podía dar una respuesta en ese momento porque me lo tenían que sacar, pero no tenía buena pinta porque tenía mucha sangre y recuerdo que justo nosotros le mencionamos a la doctora que nos íbamos a ir de viaje y la doctora me dijo, sí, está bien, disfruta tu viaje porque cuando llegues tenemos que operarte. Para esto era un secreto que habíamos guardado solamente entre mis papás y yo. No sabía nadie más porque no queríamos asustar a mi familia, ya que, como les digo, podía ser maligno, también podía ser benigno. Pero bueno, historia corta, llego a Lima, me operan, pasa un tiempo, me dan los resultados y gracias a Dios era un tumor benigno. No se imaginan cómo me alegré. Me acuerdo que mi mamá lloró, yo también lloré un poquito. Y el susto, digamos que se fue. Ya luego solamente tuve que ir a mis controles para asegurarnos de que todo estuviera bien. Y el día de hoy estoy bien. De hecho, al final descubrí que yo tengo una condición que mi cuerpo cuando rechaza alguna sustancia, algún material, no sé cómo llamarlo, mi cuerpo produce esos tumores. Es como una forma que tiene mi cuerpo de reaccionar. Incluso me ha salido otro, pero ya no me operé. Pero en fin, no quiero desviar el episodio a este tema de los tumores, eso ya es como otra cosa. Pero acá lo que quiero hablarles es de cómo eso impactó en mi vida, porque me asusté mucho. Me di cuenta de cómo la vida puede cambiar en un segundo. Lo que hoy consideramos seguro, mañana lo podemos perder. Ya sea algo tan básico como tu salud o la vida misma, que a veces lo damos por sentado. Nosotros asumimos que mañana nos vamos a despertar exactamente igual y es por eso que hoy en día, a mis 23 años, con todo lo que he vivido, pienso que esas son las dos mayores bendiciones y por lo que yo agradezco todas las mañanas, la salud y la vida misma. La vida misma es un regalo. Y yo creo que en ese momento que vivía en esa mentalidad de víctima, que odiaba mi vida y pensaba que todo me salía mal, creo que eso fue como mi primer despertar. Obviamente con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, tenía 14 años, tampoco no me pidamos tanto, pero sí yo lo tomé de esa forma, como que dije, oye, he tenido un gran susto y creo que quiero empezar un poco a cambiar mi forma de ver la vida. Fue simplemente automático, empecé a cambiar un poco mi forma de ver la vida. El primer cambio que tuve es que tuve que empezar a cambiar mi físico porque tenía que preocuparme más por mi salud. No lo hice de la mejor manera, no lo hice de una forma sostenible, saludable. Lo único que yo quería era como adelgazar porque, como les digo, era un tema de salud, pero también era un tema de que yo siempre había sido muy insegura con mi físico. Fue la primera vez en toda mi vida que hice actividad física, creo, o sea, que me metí al gimnasio. Ya había hecho deportes de chiquita, pero como que eso no cuenta porque era malísima. Nunca me ha ido bien en los deportes. Pero fue la primera vez que me metí al gimnasio en mi vida. Y como les digo, no fue de una forma sostenible, no fue de una forma saludable, porque no entré con la mentalidad correcta. Yo no sabía qué estaba haciendo, pero perdí 20 kilos de peso en menos de medio año. Pasé de tener sobrepeso a literalmente verme como raquítica. No sé si tengo fotos, igual no creo que se las ponga en este episodio, pero cuéntenme si les gustaría que en algún episodio habláramos sobre esto, sobre cómo fue mi transformación física, sobre el tema de Glow Up, para contarles también algunos de mis errores que cometí, porque ese tema del físico sé que es un poco delicado, pero me parece importante que se hable porque hay formas de hacer las cosas y definitivamente la que yo seguí no fue la correcta, pero fue lo que me funcionó en el momento con el nivel de conciencia que tenía y con cómo era mi mentalidad en ese entonces. Así que, bueno, como les digo, esa fue la primera transformación
Y uno creería que luego de haber perdido peso, que como les digo era una de mis más grandes inseguridades, ya como que todo se arregla y me hubiera gustado que fuera así ese clásico glow up de la chica gordita que luego adelgazó y ya todo está bien, pero no. Yo habré perdido 20 kilos de peso y habré transformado mi físico, pero yo en el fondo seguía siendo igual de insegura, porque la verdad es que el físico no arregla nuestras inseguridades. El físico no te da autoestima. Son dos cosas totalmente distintas que a menudo pensamos que están relacionadas, pero no necesariamente. Y en mi caso, yo se los puedo decir, me transformé físicamente, pero nuevas inseguridades aparecieron, nuevas metas también aparecieron, porque a veces uno dice, cuando pierda peso, es ahí cuando todo se va a arreglar. Y no, luego empieza otra cosa, que si la grasa acá, que si la grasa del brazo, que si esto, que si el otro. Como les digo, es un tema que podríamos dedicar un episodio completo, pero para hacérselas corta y no desviarme, a mí el perder peso no me arregló la autoestima, yo seguía siendo igual de insegura. ¿Por qué? Porque también seguían presentes las inseguridades sobre, por ejemplo, mi personalidad, ¿no? Que yo seguía siendo muy callada, muy tímida y que todavía no sentía como que tuviera algún propósito o algo que me hiciera especial. Sobre todo que también en esa época, les estoy hablando ya como que en mis últimos años de colegio, que como les digo yo no la había pasado bien en el colegio. Recuerdo que esa etapa de como ya decidir qué cosa tengo que estudiar, porque ya era la época como de empezar a postular a la universidad. Recuerdo que yo estaba como súper preocupada porque yo no tenía idea qué cosa iba a estudiar, no sabía qué cosa quería hacer con mi vida y no consideraba que tuviera ningún talento en particular. Entonces recuerdo que justo eran las vacaciones de verano y yo le dije a mis papás que me quería meter a un curso de maquillaje. ¿Por qué? Porque las pocas cosas que me gustaban hacer en la vida eran maquillarme. Yo siempre he sido como que una chica muy hogareña, no soy de salir mucho, pasaba tiempo en casa y en esa época no era tanto de redes, sino de YouTube. En esa época como que no existían los influencers, existían los YouTubers y yo veía un montón de tutoriales de maquillaje. Entonces yo les dije a mis papás como que, me quiero meter ahorita en el verano, en las vacaciones a un curso de maquillaje, ya averigüé como que esta academia que me gustaría y tal y tal. Y mis papás, que gracias a Dios, yo siempre agradezco por los papás, la familia que tuve, me dijeron que sí, que me podía meter al curso, pero me dijeron algo que en su momento yo no sabía cuánto me iba a cambiar la vida. Ellos me dijeron, si te vas a meter a un curso, mejor métete a la carrera. O sea, si vas a hacer las cosas, hazlas completas, hazlas bien. Y dicho y hecho, me metí a estudiar la carrera de maquillaje profesional a mis 16 años, 16, 17 años, cuando yo todavía seguía en el colegio. Obviamente, como no podía poner mi vida en pausa, tuve que meterme a estudiar los fines de semana. Entonces, mientras yo seguía en el colegio, estudiaba todos los fines de semana para eventualmente convertirme en maquilladora profesional. Y acá quiero aprovechar para darles un consejo, que también podríamos dedicar un episodio del podcast de repente a este tema, si es que les interesa, sobre cómo ir encontrando tu propósito, cómo, por ejemplo, también escoger tu carrera, porque yo sé que puede ser un tema difícil, una decisión difícil que tenemos que tomar súper jóvenes, porque yo lo viví, yo también tenía esa duda, ese miedo. Y recuerdo que mis papás en ese punto me dijeron, cuando tú no sabes qué te gusta, lo mejor que puedes hacer es probar muchas cosas, hacer muchas cosas, porque incluso si no encuentras, no descubres qué es lo que te gusta, por lo menos vas a saber lo que no te gusta y eso ya es un gran paso. Así que eso fue lo que hice yo. En el momento decía, bueno, a mí me gusta el maquillaje, voy a estudiar para volverme maquilladora. Y es así como finalmente me metí a estudiar la carrera, que también fue como retarme y salir un poco de mi zona de confort, porque yo era la más chiquita de mi salón. La mayoría que estudiaba la carrera de maquillaje profesional, que era una carrera técnica, eran mujeres ya un poco más grandes, mujeres adultas, y yo era literalmente una chibola, una niña, era la más jovencita de mi salón. Y en el momento eso me dio como un poquito de inseguridad, me daba un poquito de miedo, sobre todo porque como les digo yo era muy calladita, muy así como reprimida, no sé. Me fui soltando poco a poco y creo que eso me dio un poco de confianza y sobre todo porque les dije antes de que yo no sabía que eso en su momento me iba a cambiar la vida, porque entrar al mundo del maquillaje me empezó a abrir bastantes puertas. Lo primero es que para poder vender mis servicios de maquilladora,
yo comencé en redes sociales, algo que siempre había querido hacer, pero que sentía que yo no podía porque decía como, ¿qué voy a aportar yo, no? En su momento, cuando yo era una adolescente, como les digo, o sea, no era considerada bonita, era gordita, no es que tuviera ningún talento en particular y mucho menos yo consideraba que iba a tener talento para hablarle a la cámara, hacer videos, porque con las justas podía hablar. Me daba temor, o sea, me daba, no temor, me daba pavor, porque lo que les digo que tenía pánico escénico, que era muy tímida. Yo sentía como que mi voz no podía salir de mí. No sé por qué. Era como si la tuviera así atascada. Y ya luego obviamente me di cuenta que eso era algo más profundo, pero en su momento yo como que siempre había querido entrar a redes sociales y recién cuando me volví maquilladora, cuando estaba estudiando, fue cuando di el paso de empezar. Entonces empecé en redes sociales cuando todavía no eran el boom que son ahora, cuando todavía no existían los influencers y yo simplemente vendía mis servicios como maquilladora, mis clases de automaquillaje, mis servicios, era para eso. Y ahora, por ejemplo, que he visto mis stories archivados, digo como, de verdad se nota que yo tenía miedo a hablarle a la cámara porque hablaba extremadamente bajito, hablaba así como susurrando, parecía, como si hablara para adentro, como, bueno, sí, que esto, que el otro. De verdad que algún día voy a hacerles un video reaccionando a eso porque me da una ternura. Hoy en día lo veo con ternura. Por una época me dio cringe, pero ahora lo veo con ternura porque digo cómo he avanzado. Y bueno, para tampoco no alargar esa parte, aunque cuéntenme si les interesa el tema, pero esa fue como la primera puerta que yo solita abrí, el entrar a redes. Y luego, por estar en el mundo del maquillaje, se me empezaron a abrir algunas oportunidades en el mundo del modelaje y del anfitrionaje. Un mundo al que yo nunca pensé entrar y que hasta el día de hoy no siento que sea lo mío, pero he tenido algunas experiencias y ha sido interesante, ha sido bonito. Pero sí, empecé a tener ese tipo de experiencias porque ese tipo de oportunidades, porque por ejemplo en mis propias clases de maquillaje a veces me usaban a mí como modelo para aplicar las técnicas y así. Ya luego, como les digo, se me presentó la oportunidad de también ser anfitriona en eventos de belleza y así. Y todo eso como que me dio también más exposición. Y luego llegó una oportunidad a mí en un mundo completamente diferente que era el mundo del periodismo. Yo ya les he contado que tengo un background en periodismo, que por una época me dediqué a eso y que incluso pensé que esa era como mi vocación. Pero en ese momento cuando recién empecé fue un reto extremadamente grande porque como les digo yo venía de ser esta niña y en ese momento todavía lo era, que era muy tímida, que tenía pánico escénico. Cosas tan simples como mirar directamente a la cámara o mirar a alguien a los ojos era algo que a mí me aterrorizaba, no podía. Pero me llega esta oportunidad de empezar a trabajar como reportera en un canal digital, en un programa de entretenimiento y yo me moría de miedo, pero sentía que ya también la experiencia previa a haberme atrevido como a entrar al mundo de la belleza, del mundo del maquillaje, me había dado como cierta audacia, no sé, cierta necesidad de como empezar a exponerme. Entonces yo dije que sí a la oportunidad. Y ahora también cuando veo hacia atrás y digo definitivamente yo me moría de miedo de lo que estaba haciendo porque me escucho a mí misma y yo hablaba a la velocidad de un rayo. Hay chicas que me dicen que hoy en día hablo súper rápido. Ok, amigas, ustedes no se imaginan lo rápido que hablaba yo cuando recién empecé en el mundo del periodismo, cuando recién estaba venciendo mi miedo a hablar en público o hablar ante cámaras. Yo parecía un meteorito, no sé, hablaba rapidísimo. Mi lengua iba extremadamente rápido, pero eran los nervios finalmente, ahora yo me doy cuenta de eso. Pero igual, yo tomé esa oportunidad que también me ayudó a crecer. Y luego de esa experiencia de entrar al mundo del periodismo es cuando viene una de las etapas que yo creo que más me ha marcado en la vida, que la recuerdo con muchísimo cariño, pero que también fue una experiencia de crecimiento y que fue uno de mis detonantes. Les estoy hablando de la etapa de los certámenes de belleza en mi vida. Cuando yo salgo del colegio, entro a una franquicia que iba a ser mi primer concurso. Y es ahí cuando me doy cuenta de cómo me había literalmente tirado a la piscina, me había tirado al abismo, porque fue la experiencia más retadora que tuve. Fue prácticamente una experiencia que sacaba a relucir todos los miedos que yo tenía.
Tanto el miedo por la imagen, el miedo a hablar en público, como todas mis inseguridades y todos mis miedos, esa experiencia la sacó a relucir. Fue como un espejo. Yo incluso por varios momentos me cuestionaba como, ¿en qué me metí? O sea, ¿por qué estoy acá? Pero hubo una experiencia en particular que la quiero compartir hoy porque me marcó bastante y que la tengo súper fresca porque fue como un punto de no retorno. Yo recuerdo que estábamos en un ensayo para la ronda de preguntas. Ustedes saben de que en los certámenes hay rondas de preguntas y tenemos un coach de oratoria. Entonces recuerdo que me sacan a mí para practicar y era la primera vez que iba a hablar en frente de mis compañeras. No éramos muchas, creo que éramos 10 chicas, más el profesor de oratoria. Y en el momento, amigas, que a mí me sacan al frente, no sé qué demonios me pasó, no sé qué cosa es lo que habré sentido, pero me dio un ataque de pánico. Me dio un ataque de pánico que creo que nunca me había dado en la vida. Recuerdo que me ahogaba con mi propio llanto, no podía respirar, no podía pronunciar ni una sola palabra, no sabía qué es lo que me pasaba y algo tan básico como mirar a las personas a los ojos, no podía. Entré en pánico y no sé qué fue lo que pasó. Recuerdo que hasta mis profesores de oratoria se quedaron como nunca habíamos visto algo así y querían ayudarme, pero no sabían cómo. Y yo recuerdo, amigas, que eso se me quedó grabado en la memoria. Cuando llegué a mi casa me sentí tan mal conmigo misma, estaba súper avergonzada y no entendía por qué me había pasado eso, no entendía cómo me había permitido a mí misma haber tenido ese momento. Y recuerdo que me di con palo a mí misma, o sea, me chanqué y dije como, Flavia, ¿cómo fue que te pasó esto? ¡Qué vergüenza! Y en verdad me sentí súper mal, amigas, pero recuerdo que me prometí a mí misma que eso no me iba a volver a pasar. Quería llegar a la raíz de por qué me había comportado así, por qué me había pasado eso. Y dije, no me va a volver a pasar. Honestamente, fue algo vergonzoso. Y después como que volver a los ensayos, volver a ver a las chicas, fue difícil para mí. Finalmente, en mi ronda de preguntas final, el día de la gala final, sí respondí. No voy a decir que bien, respondí normal, porque he tenido muy buenas respuestas en los certámenes de belleza en los que participé después. Esa fue una respuesta normalita, no fue wow, pero respondí bien, o sea, no tuve problema, no me trabé ni nada. Tampoco no me dio un ataque de pánico, gracias a Dios. Lo pude responder bien. Pero en ese certamen, amigas, quedé pegada. O sea, no gané nada, no entré a ningún top. En los certámenes se dice quedar pegada cuando no clasificas a nada. Entonces, me fue mal. Y recuerdo que a la par de que había quedado pegada en el certamen, también estaba lidiando con otro tema y es que no había ingresado a la universidad. Yo había postulado a la Universidad de Lima, de la que ya me gradué, por cierto, pero eso ya les cuento después, y no había ingresado. Entonces tenía como dos fracasos pasando al mismo tiempo que honestamente me tenían en el piso. Mi autoestima estaba por el suelo y yo me estaba dando con palo a mí misma y me empezaba a decir, Flavia, ¿sabes qué? O sea, no sé por qué te has expuesto tanto. Mejor te hubieras quedado en donde estabas, no hubieras hecho nada de esto y te hubieras ahorrado estos momentos humildes. Así era como yo me hablaba. Fue una etapa bien difícil para mí porque, como les digo, eran dos fracasos al mismo tiempo y en verdad me sentía como una fracasada. Yo creo que esa es la palabra, me sentía como una fracasada. Estuve en modo víctima por un tiempo, estaba un poco deprimida, la verdad, pero eso me duró un tiempo hasta que luego dije, ok, o sea, tengo que salir de este agujero en el que me he metido porque tengo metas por alcanzar. Y digo, si ya hice tanto, en ese momento yo decía, si ya me humillé tanto, ¿por qué no lo voy a volver a intentar? ¿Qué es lo que realmente quiero? Así que hice mi plan de acción, puse prioridades también y empecé a actuar. Decía, la primera prioridad es que tengo que ingresar a la universidad, así que lo volví a intentar. Y no sé por qué, pero me dio vergüenza. Pero dije, lo voy a volver a intentar. Así que lo volví a intentar y ahora sí sabía cuáles eran mis debilidades. Lo que pasa es que a mí siempre me había ido muy mal en la parte numérica. Yo no soy chica de números, yo soy chica de letras. En letras me va excelente, pero en números siempre fue mi debilidad y el tema es que no lo estaba priorizando y necesitaba un poco más de disciplina, de enfoque. Pero como yo había estado en la pre y también había estado en certámenes de belleza, entonces como que no había tenido mi enfoque al 100% ninguno. Y yo dije, ¿sabes qué? Ingresar a la universidad es mi prioridad, necesita enfoque y disciplina de mi parte, vamos a enfocarnos en esto. Así que me dediqué primero
a asegurar mi ingreso a la universidad y dicho y hecho, lo logré, ingresé a la universidad y yo diría que ese fue como mi primer pequeño triunfo en la vida porque dije es algo que yo he logrado sola. Nadie puede dar el examen por ti ni nada, entonces fue un pequeño logro que honestamente fortaleció mi autoestima. Y luego, en el tema de los certámenes de belleza, yo sí me había quedado con esa sensación de pude haberlo hecho mejor y dije lo quiero intentar. Entonces me armé de valor y esta vez dije lo vamos a hacer a lo grande. Recuerdo que postulé a la organización más importante de ese momento de certámenes teen, o sea, de certámenes para adolescentes, porque yo todavía competía en esa categoría, creo que todavía era menor de edad. Y postulé, me aceptaron y entré de frente a la competencia nacional. Y yo ya sabía qué cosa era mi debilidad, cuáles eran mis fortalezas, porque había trabajado en ese autoconocimiento y también pues ya había tenido mi momento humilde. Así que teniendo eso en cuenta, yo lo quise volver a intentar y me prometí a mí misma hacerme sentir orgullosa. Como verán, yo no me prometí una corona, yo me dije a mí misma me voy a hacer sentir orgullosa y voy a dar lo mejor de mí porque ya sé cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Así que vamos a explotar las fortalezas y vamos a trabajar en las debilidades. Eventualmente, en 2020, gano mi corona nacional, recuerdo en plena pandemia, y tuve la oportunidad de convertirme en reina nacional y representar al Perú de forma internacional. Y la verdad es que yo me acuerdo cómo lloré el día que anunciaron que yo había ganado, porque fue como ver todo mi esfuerzo y toda mi evolución y toda mi resiliencia simbolizada en una corona. A veces no es simplemente el triunfo, sino todo lo que has tenido que pasar para eventualmente llegar a eso. Sobre todo yo conociendo mi propia historia, que nadie más la sabía, de mi momento humilde, y darme cuenta cómo había convertido mi mayor debilidad, mi peor debilidad, en mi mayor fortaleza, que ahora era mi talento. Lo que en algún momento me aterrorizaba, que era hablar, se había convertido en lo que mejor me salía, en lo que mejor sabía hacer. Y eso era lo que daba tanto orgullo. Y obviamente también por estar tan expuesta en el mundo de los certámenes me empezaron a llegar otras oportunidades, que por ejemplo fue empezar a trabajar en la radio como conductora y también a trabajar en televisión. Pude cumplir ese sueño que yo tenía y que honestamente pensaba que era algo que iba a alcanzar cuando tuviera 30 años. Cuando yo eventualmente descubrí que me gustaba el mundo del periodismo y que ya había empezado mi carrera y todo, yo pensaba que iba a ser periodista y mi sueño más grande era trabajar en televisión, quería ser conductora de TV y yo pensaba que lo iba a alcanzar pues en la cúspide de mi carrera, como cuando tuviera 30, pero se me presentó la oportunidad de hacerlo a los 18 años. Y fue gracias a la exposición que tuve en los certámenes. Imagínense, o sea, si no me lanzaba a eso, no hubiera llegado eventualmente a este momento. Y para mí, la verdad que fue un orgullo grandísimo, porque luego verme ahí en Televisión Nacional hablando, el programa era sobre desarrollo sostenible, hablando sobre esos temas y verme tan segura, verme simplemente haciéndolo, me hacía pensar en todo lo que había trabajado para llegar hasta ese punto y obviamente me sentía súper orgullosa. Sin darme cuenta, amigas, los años pasaron y yo era una mujer completamente nueva. Ya no quedaba ni un solo rastro de la Flavia anterior, de esa niña insegura, que se había sentido rechazada, que tenía un montón de miedos. Había cambiado por completo. Y me gustaría decirles que eso fue todo y que luego viví feliz para siempre, que ya no tuve ningún problema, ningún miedo. Pero no, en realidad aquí recién empieza la famosa alquimia y cómo es que nace todo este concepto para mí también de la feminidad. Pues sigamos con la historia. Si se dan cuenta, hasta este punto de la historia, mi experiencia de vida era bastante limitada porque todo lo que les he contado pasó sobre todo en mi adolescencia y más o menos fue a los 19 años. A los 19 años yo competí en mi certamen internacional. Y cuando termina toda esta etapa, cuando ya termino los certámenes, también dejo de trabajar en televisión, dejo la radio, mi vida como que se apaga un poco y ya simplemente me dedicaba a ser estudiante en la universidad.
Y como les digo, hasta ese momento mi experiencia de vida era limitada y había algo, por ejemplo, que yo todavía no había experimentado y que no estaba en mis planes tampoco experimentar, pero la vida es muy sabia y siempre nos pone situaciones, personas que van a ser un espejo para mostrarnos lo que todavía nos falta trabajar. Tuve una época de mi vida donde fue bastante tranquila, que como les digo, solo me dediqué a ser estudiante, seguíamos en pandemia. Y luego cuando tenía 20 años es cuando decido irme por primera vez sola, porque nunca había viajado sola, bueno, a excepción del certamen, que no estaba completamente sola, pero más o menos sin mi familia por lo menos. Y a los 20 años decido irme a vivir sola 3 meses a Irlanda. Y es ahí cuando empieza una nueva etapa de mi vida, que fue también mi vida amorosa. Empiezo a salir en citas por primera vez en mi vida. Yo nunca había tenido novio, nunca había salido con nadie, ni siquiera había dado mi primer beso a mis 20 años. Yo lo estaba guardando así para alguien especial, yo bien romántica, ¿no? Y hasta el día de hoy yo doy el consejo de que se esperen, pero eso es otro tema, eso es otro capítulo puede ser, y tengo varios videos en TikTok. Pero, pues sí, yo nunca había experimentado la vida amorosa y a esa edad me tocó experimentarlo. Cuando me fui allá a Europa a vivir unos meses es cuando eventualmente también conozco a mi primer novio. Bueno, el primero y el único, luego de eso no he tenido otro novio. Y obviamente era algo nuevo para mí. Ustedes vivieron esa etapa conmigo porque mi relación a distancia, fue una relación a distancia, fue muy viral en redes. Y yo diría que lo que más me enseñó, porque este no va a ser un episodio donde vamos a entrar en detalles de la relación y así, pero a mí la ruptura me marcó mucho. Lo que pasó en mi ruptura, haberlo vivido todo público, fue una experiencia que me marcó bastante y sobre todo lo que pasó luego. Ya también para mis más fieles, las que me siguen desde hace tiempo, sabrán de que luego de mi ruptura, que obviamente cuando no tienes experiencia, pues no sabes cómo manejar las emociones que vienen con el duelo, no sabes muy bien qué hacer y sobre todo porque pasaron cosas que yo en el momento no me imaginé jamás que me iban a pasar y que pasaron ante los ojos de millones de personas, porque no sé por qué, pero mi relación y sobre todo mi ruptura se hicieron súper virales y tenía miles de ojos encima viéndome a mí lidiar con una ruptura que yo ni siquiera sabía cómo manejar. No sabía qué hacer con las emociones que tenía en ese momento, no sabía cómo manejarlo y precisamente como no sabía cómo manejarlo, la verdad que hice cosas que ahora yo misma me digo como Flavia, yo no sé qué te pasó. Una de ellas fue que me fui de viaje a Suiza como 2 meses después de mi ruptura y ese viaje que tuve a Suiza fue mi evento canónico. Ese viaje fue una experiencia que literalmente yo hoy en día puedo decir que la vida me puso un espejo para mostrarme lo rota que estaba y sobre todo para mostrarme que estas 2 experiencias que había tenido, la ruptura, el viaje y todo lo que había pasado ahí porque fueron meses muy intensos. Todo esto debe haber pasado en un tiempo de 2 meses más o menos, como noviembre, diciembre, porque a fines de octubre fue mi ruptura y todo esto que les digo, el escándalo público fue en noviembre, en diciembre y a fines de diciembre, como para pasar el año nuevo, es que yo me voy a Suiza. Y esa es una experiencia que nunca conté públicamente, que no sé si lo voy a hacer tampoco, pero como les digo, esa experiencia también me marcó un montón y yo siento que fue la acumulación de esas 2 experiencias que literalmente se convirtieron en mi evento canónico. Para mí ese fue un punto de quiebre, o más bien diría que eso fue un detonante, porque me hizo darme cuenta de lo rota que estaba y de cómo tenía que dejar de evitar el trabajo que había estado queriendo evitar por todo ese tiempo. Esas 2 experiencias que les estoy diciendo activaron un lado de mí que yo creí que ya había dejado atrás. Activaron heridas que yo no sabía que tenía o que pensé que ya me había deshecho de ellas, que eran precisamente mi herida de rechazo. Me mostraron a mi niña herida, que yo pensé que ya no estaba, pensé que ya me había encargado de enterrarla, que ya no estaba ahí. Y yo no entendía en ese momento por qué estas experiencias me habían afectado tanto, por qué me estaba sintiendo tan mal y por qué
después de tanto tiempo de haberme sentido como en mi pico, de haberme sentido tan poderosa, ahora me sentía tan débil, porque me sentía tan como si no tuviera poder, me sentía tan indefensa, me sentía tan chiquita. Así fue como me hicieron sentir estas experiencias, porque me di cuenta de que todo lo que yo había construido y que creía que me hacía súper poderosa, súper empoderada, en ese momento no me sirvieron de nada. Toda esa imagen de mujer perfecta que ahora tenía todo lo que supuestamente necesitamos para brillar y para tener buena autoestima, como la belleza, el estatus, el éxito, todo eso no me servía de absolutamente nada porque igual no me estaba sintiendo suficiente, igual me sentía rechazada y me preguntaba por qué nada de esto es suficiente, como que todo lo que he hecho no me está sirviendo. ¿Por qué ahorita estoy sintiendo que la Flavia del pasado, mi Flavia pequeña, está aquí, la siento tan viva? Si yo ya no soy ella, si yo ya no soy la niña gordita, si yo ya no soy la niña feíta, si yo ya no soy la niña tímida, yo ya no soy ella, ¿por qué la estoy sintiendo aquí nuevamente? Y ahí está el problema, amigas, que yo creía de que había enterrado a esa Flavita, a esa niña, pero no, simplemente la había ocultado. Es como si le hubiera puesto un curita encima y todos esos curitas eran todos los logros que había tenido y esa transformación que había tenido. Mi niña herida había sido tocada después de años, porque se dieron cuenta de algo en esta historia. Toda mi autoestima, toda mi identidad estaba basada en cosas externas, estaba basada en lo que había logrado. Yo lo que hice fue mejorar mi autoimagen y cómo me veía el mundo, pero no mejoré mi autoestima, porque yo por dentro seguía siendo esa niña herida que habían rechazado y que sobre todo se rechazaba ella misma. E inconscientemente, en el momento obviamente no lo sabía porque era una niña cuando empecé todo este trabajo y cuando empecé todo ese camino, pero yo lo que estaba buscando es no volver a sentirme así. No volver a sentirme rechazada ni por los demás, ni tampoco rechazarme yo misma. ¿Y cómo lo logré? Haciendo cosas, haciendo y en consecuencia logrando. Y esa fue la forma en como yo tapé todas mis inseguridades, pero nunca realmente me senté a hacer el trabajo interno, a darme cuenta por qué estaba esa herida, por qué me sentía como me sentía. Yo lo que hice fue taparlo. Y yo pensé que eso me iba a servir toda la vida, pero no, porque eventualmente lo que tú vas tapando en algún momento va a salir. Y a mí me tocó eso, que en una experiencia ya más grande, más adulta, salió, fue como un detonante. Y así es la vida, honestamente yo pienso que así es la vida. Yo de todo esto recién me di cuenta ahora que ya hice ese trabajo, pero obviamente antes no me di cuenta, todo fue inconsciente. Yo en ese momento lo que hice fue tomar el control de la situación y querer arreglar cómo me sentía, no cuestionando por qué me sentía de esa forma o cuál era la herida profunda, la razón real, sino que quise tapar todas las inseguridades de forma externa, cambiando mi autoimagen y la percepción que tenía el mundo de mí, pero nunca cambiando o trabajando en mi autoestima real. Yo de verdad pensaba que si arreglaba todo lo que en algún momento me causaba inseguridad, como por ejemplo el físico, pensaba que si era bonita, que si era exitosa, que si tenía estatus, que si tenía logros, etcétera, etcétera, pensaba que todo eso iba a hacer que nunca más me volviera a sentir como me sentí cuando era niña, cuando era adolescente, pero no fue así. Acá les quiero compartir algo que honestamente no sé si es un fact para todos, pero por lo menos para mí era así. Y es que muchas veces cuando tú, por ejemplo, sufres de rechazo, sufres de bullying, por ejemplo, o tú tienes como que esa actitud de rechazarte a ti misma, empiezas a pensar que te mereces el rechazo. Entonces que es por cómo tú eres o por algo que tienes tú, te lo tomas súper personal y de forma inconsciente también generas una idea de que tienes que ganarte las cosas, porque eso fue lo que hice yo. Ganarme aprobación, ganarme validación, ganarme aplausos. Y eso obviamente también se va a manifestar luego en nuestra vida adulta, en nuestras relaciones. De forma inconsciente vamos a pensar que tenemos que merecernos el amor, que nos tenemos que merecer el buen trato, que nos tenemos que merecer las cosas, que tenemos que trabajar para merecernos eso. Pero lo más peligroso, y que repito, no le tiene que pasar a todo el mundo, pero por lo menos a mí me pasó, es que luego, por ejemplo, cuando aparecen los malos tratos, también vas a pensar que quizás te lo mereces y que quizás es tu culpa.
vas a tener a veces algunos problemas con poner límites porque vas a recordar ese rechazo. Es así como en tu adultez se puede reflejar tu niña herida cuando no has trabajado esa herida de rechazo. Pero bueno, amigas, después de ese evento canónico, como les digo, de mi ruptura y mi viaje a Suiza, cuando yo por fin llego a Lima, me sentía destrozada. Estuve realmente en mi punto más bajo. Yo diría que ahí fue cuando toqué fondo. Y que lo peor es que creo que nadie se daba cuenta porque yo sabía ocultarlo muy bien. Sé cómo mantener mi imagen pública, pero aunque por fuera todo se veía bien, todo se veía como así, pues ya terminó todo. Yo por dentro estaba hecho un caos. Yo por dentro estaba rota. Como les digo, siento que fue mi punto más bajo. Y sobre todo que no entendía por qué me sentía así. Y lo que hice para dejar de sentirme así, ¿qué creen que fue? Repetir mi fórmula anterior, la fórmula que me había funcionado antes. Cuando te sientes mal, cuando te sientes herida, cuando te sientes rechazada, entonces empieza a hacer. Empieza a hacer para que logres, porque cuando logras te sientes validada. Entonces dije, tengo que lograr más. Esa es la solución. Si ahorita me estoy sintiendo pequeña, me estoy sintiendo indefensa, me estoy sintiendo rechazada, la solución es que no estoy logrando suficiente. Entonces vamos a lograr más, vamos a ser más bonitas, vamos a ser más exitosas. Y ¿saben qué es lo peor, amigas? Que de verdad me funciona. No sé si es algo bueno o malo, pero me funciona. O sea, cuando yo me lo propongo y digo, vamos a hacerlo, de verdad que sí me funciona. Y efectivamente me puse más bonita. Justo recuerdo que había subido de peso, adelgacé, estaba mi vida bien desordenada porque luego de toda mi etapa de certámenes y también de estar en relación a distancia, como que había alterado mucho mis horarios, mi rutina y de verdad había perdido mucha disciplina, pero lo malo es que yo era bien radical, yo era así blanco o negro, entonces me puse rutinas súper rígidas y cambié mi estilo de vida, también en el tema de mi carrera, por ejemplo, empecé a cambiar mi tipo de contenido, cuatripliqué mi cantidad de seguidores, me empezó también a ir mejor en mi trabajo, empecé a ganar más dinero. Entonces yo me propuse, vamos a lograr, y de verdad sí logré. ¿Y saben qué pasó, amigas? Que logré todo eso, pero en el fondo me seguía sintiendo igual de vacía, igual de rota. Había algo que no se arreglaba, algo que me seguía haciendo ruido, que me daba vueltas por la cabeza y yo no sabía qué era. Nadie lo veía, pero yo lo sentía. Y es ahí cuando, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no podía manejarlo sola. Yo siempre había creído que todo lo podía manejar sola, pero me di cuenta que esta vez no podía, porque de verdad me estaba afectando y que estaba haciendo todo lo que yo podía, o sea, lo que estaba bajo mi control y aún así no se solucionaba. Y es ahí cuando por primera vez en mi vida decido buscar ayuda y decido ir a terapia. Recuerdo la primera vez que fui al psicólogo me sentía súper rara porque decía, ¿cómo funciona esto? Digo, como tengo que llegar acá y hacerle así, como contarle toda mi vida. No sabía muy bien cómo iba a funcionar y me acuerdo que encontré a mi psicólogo y amigas, simplemente empecé a hablar 2 palabras y empecé a llorar porque boté todo lo que no había botado en toda mi vida. Nunca había querido que alguien me vea así de vulnerable, pero no lo pude evitar porque había estado cargando un montón de cosas que eventualmente salieron ese día. Y decidí quedarme. Empecé a ir, iba una vez por semana y finalmente, no sé si así es todos los tipos de terapia, pero por lo menos con mi psicólogo, lo que íbamos haciendo era cuestionando idea por idea. Porque en todo lo que tú dices, en cómo tú hablas, en cómo cuentas las experiencias, en cómo las procesas, también se ven cómo tú estás programando tu cerebro, las ideas, creencias que tienes. Por ejemplo, una de las primeras cosas que salió a la luz con mi psicólogo fue cómo yo había construido mi autoestima desde cosas externas, que yo genuinamente sentía que valía por todo lo que había logrado. Recuerdo que una vez mi psicólogo me preguntó, y esto fue en 2023, y recuerdo que él me preguntó algo así como muy simple, ¿por qué crees que tu valor viene de todo lo que has logrado? Y yo así automáticamente respondí, porque ¿quién soy yo sin todo eso? ¿Por qué valdría? Y ahora, de verdad que mirando hacia atrás yo digo, pobrecita esa Flavita, porque genuinamente eso era lo que yo pensaba, eso era lo que estaba metido en mí,
que yo valía, yo merecía de acuerdo a lo que había logrado, y que si no lograba nada, entonces no valía para nada. Otra cosa, por ejemplo, que también salió a la luz fue el tema de mi diálogo interno. Yo tenía el peor diálogo interno que ustedes se puedan imaginar, precisamente por las heridas que yo cargaba y por cómo me había manejado toda mi vida. Yo estaba muy acostumbrada a hablarme con bastante autoexigencia, porque es lo que a mí me había dado resultados. No tenía ni un poco de autocompasión conmigo misma y sobre todo estaba muy acostumbrada al estándar de la perfección. ¿Por qué? Porque yo creía que precisamente todo mi valor venía de ahí, mantenerme a mí misma con ese estándar de perfección. Yo antes creía que era valiosa porque era esa chica de 20 años que era conductora de televisión, conductora de radio, que era reina de belleza, que no había dado su primer beso, que era virgen. Yo creía que eso era lo que me hacía valiosa. Y cuando esa imagen se vio alterada, me derrumbé porque no tenía otro tipo de seguridad. Yo creía que mi valor venía de ahí y cuando eso se derrumbó no sabía cómo sostenerme. Así que esa fue una de las primeras cosas que me tocó trabajar con mi psicólogo, darme cuenta de que mi valor no venía de ninguna de esas cosas externas y que por eso es que decidí que el segundo episodio de Alquimia Femenina quería que fuera ese tema de la autoestima, porque cuando tú construyes tu autoestima desde cosas externas es extremadamente frágil porque todo eso puede variar. En cambio, cuando construyes tu autoestima desde adentro, esa es la verdadera autoestima fuerte que te va a sostener, porque eso es algo que no se va de ti, que tú lo trabajas como si fuera un músculo. Como les digo, también ese tema del diálogo interno negativo fue algo que también me tocó trabajar bastante. Antes era peor y yo creo que muchas mujeres se pueden sentir identificadas con esto porque a veces las mujeres que somos muy ambiciosas, que tenemos altos estándares para nosotras mismas, no solo con los demás, podemos caer en esto, porque es lo que nos da resultados, la disciplina, la autoexigencia, eso es lo que nos da resultados y por eso es fácil caer en este extremo de empezar a tener un diálogo poco flexible, muy rígido y muy duro con nosotras, que ya parecemos hasta un militar, pero como les digo, es algo que he ido trabajando y ya creo que estoy mucho mejor, pero que en definitiva me costó. Y creo que para este punto ya pueden entender por qué en los anteriores episodios de Alquimia Femenina les iba contando en cómo era una mujer que había construido su identidad, su autoestima desde la energía masculina. ¿Saben cómo es que yo lo sabía también? Porque yo era una de ellas. Yo era una mujer que construía toda su identidad, su autoestima desde su energía masculina, poniendo todo mi valor en cosas externas. Yo crecí pensando que tenía que ganarme mi lugar en el mundo, que mi valor dependía de lo que había logrado, de lo que hacía, que tenía que lograr, hacer, audicionar para merecer. Fue un proceso interesante, pero también incómodo, hasta un poquito doloroso a veces, porque me empecé a cuestionar incluso en el contenido que hacía. Yo que hablaba tanto sobre autoestima, sobre amor propio, y decía, oye, pero parece que yo no tuviera autoestima. Y en realidad no era eso, sino que si ustedes van atrás en mi contenido y ven los consejos que yo les daba consejos de autoestima porque yo había construido mi autoestima desde la energía masculina, porque era lo que a mí me había funcionado en el momento. Y es por eso que el segundo episodio del podcast fue sobre ese tema, porque creo que muchas mujeres inconscientemente lo hacemos así, por diferentes razones, hasta por diferentes heridas, ¿no? Como fue mi caso. Y como les digo, me tocó cuestionarme 1000 cosas con mi psicólogo. Y recuerdo que entonces, ya después de un tiempo, me di cuenta que mi fórmula que había querido replicar ahora en mi vida adulta no me estaba funcionando porque eso no es lo que la Flavia de este momento necesitaba. Yo no necesitaba lograr más, autoexigirme más. En realidad lo que la Flavia de ese momento necesitaba era un poco de compasión, un poco de calma, un poco de flexibilidad. Dejar la rigidez atrás, dejar esa autoexigencia extrema y sobre todo dejar de pedirme a mí misma ser perfecta para creerme merecedora y para creerme valiosa. Lo que en ese momento necesitaba era reconocer mi valor intrínseco. Fueron cosas que fui trabajando poco a poco, no fue un cambio que sucedió de la noche a la mañana.
Cuando tú trabajas con un terapeuta, el terapeuta no te puede decir lo que tienes que hacer, no te va a dar las respuestas, en realidad él te va a cuestionar y te puede dejar pequeños ejercicios, pequeñas prácticas, pero es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. Él te puede dar el conocimiento, te puede dar las herramientas y tú tienes que hacer el trabajo. Entonces yo empecé con cosas pequeñas. Como les digo, yo venía de una vida así, muy autoexigente conmigo misma, un estándar de perfección que era difícil de siempre mantener y construyendo mi autoestima siempre desde lo externo. Y quise hacer algunos pequeños cambios, como por ejemplo permitirme ser un poco más flexible conmigo misma. También empezar a practicar un poco la autocompasión, darme cuenta de que mis errores no me definen y que era muy difícil de que toda mi vida hiciera las cosas perfectas, porque obviamente cuando eres inexperta en algo, tienes que a veces equivocarte para aprender. Y sobre todo darme cuenta de que lo que me definen no son mis errores o cuando me equivoco, sino lo que decido hacer después con eso. Porque es ahí donde muestro mi resiliencia, mi valentía, mi fortaleza. Empecé también a ser más flexible en general en la vida, que para mí eso se vio de la siguiente forma. Yo antes era una persona que tenía demasiada necesidad de control, me gustaba controlar todo para que calce en mi narrativa y se ajuste a mis supuestos estándares de perfección que tenía para mí misma. Me gustaba tener el control de todo y me desesperaba cuando no lo tenía. Entonces, esa vida es agotadora en primer lugar, así que para mí un ejercicio, una práctica pequeña que tuve que hacer fue aprender poco a poco a ir soltando el control y darme cuenta de que lo único que puedo controlar en esta vida es a mí misma, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso y no necesariamente lo que siento, pero sí lo que hago para sentirme mejor o peor. Esto es algo que siempre les digo, no puedo controlar lo demás, no puedo controlar lo que los demás hacen, cómo los demás me quieren tratar, las intenciones que tienen conmigo. No puedo controlar nada de eso, pero sí puedo controlar, por ejemplo, cómo voy a reaccionar yo, cómo voy a responder, si me voy a quedar o me voy a retirar. Lo que yo permito, eso es lo que puedo controlar y eso es lo que me hace realmente poderosa. Yo antes creía que lo que me hacía poderosa, empoderada, era tratar de controlar todo lo externo, las situaciones, las personas, pero no. Lo que me hace realmente poderosa es controlarme yo, tener ese autocontrol, tener esa seguridad, que hoy en día me ha dado mucha serenidad, ¿saben? Y eso es lo que a mí me hace sentir súper empoderada. Pero bueno, fueron pequeñas prácticas que fui como agregando a mi día a día. Y conforme fue pasando el tiempo, me empecé a sentir más ligera. Cuando volvía, por ejemplo, a ver a mi psicólogo, que en ese momento ya eran como cada 2 semanas, porque se va expandiendo el tiempo de acuerdo a tu avance. Entonces, cuando iba con mi psicólogo, me acuerdo que esto fue en 2024, cuando empezó mi verdadera alquimia femenina. Recuerdo que fue la primera vez que la palabra femenina salió de mi boca, porque yo llegué al consultorio de mi psicólogo y le dije, he estado como tratando de trabajar en todo esto que hemos conversado y me siento tan ligera, me siento tan calmada, me siento, no sé, más fresca. Y ahí fue cuando le dije, hasta me siento más femenina. Y yo no entendía por qué. Y es ahí cuando, digamos que este tema de la feminidad entra a mi vida. Porque la verdadera reconexión con mi feminidad no comenzó cuando yo me puse un vestido, cuando me puse tacos, cuando me pinté las uñas. No comenzó en eso porque no tuve que actuar, no tuve que hacer un performance para volverme femenina, como muchas veces nos quieren enseñar hoy en día que es la feminidad. Para mí conectar con mi feminidad simplemente fue volver a mí, volver a mi esencia. Eso fue para mí, volver a conectar con mi feminidad. Darme cuenta de mi valor intrínseco, darme cuenta de que no tengo que audicionar para valer, para merecer, soltar el control. Todas las cosas que les he dicho en los episodios anteriores son cosas que yo ya he vivido, que yo he experimentado en carne propia y por eso sé cómo se sienten. Sé cómo se siente operar toda tu vida desde tu energía masculina, pensando que tienes que ganarte tu valor, que tienes que ganarte tu lugar en el mundo, que tienes que actuar, hacer para merecer. Y sé lo agotador que es. Por eso es que al principio les dije que siento que reconectar con mi feminidad fue lo que a mí me salvó del punto en el que estaba, porque yo no necesitaba lograr más, no necesitaba hacer más, no necesitaba mejorarme, arreglarme, no necesitaba seguir siendo masculina o no necesitaba seguir operando desde mi energía masculina como lo había hecho toda mi vida.
yo lo que necesitaba era reconectar con mi feminidad. Y por eso es que les decía también en los anteriores episodios de que la feminidad no es esta cosa estereotipada, no es esta actuación de feminidad, de ponernos un vestido, usar el color rosado. Eso no es la feminidad, porque les digo, cuando yo más femenina me veía, por ejemplo, cuando estaba en certámenes de belleza con mis vestidos, con mis coronas, mis tacos, yo me veía súper femenina, pero es cuando más energía masculina estaba utilizando, porque la feminidad, siempre les digo, es algo mucho más profundo que solamente verte femenina. Como se darán cuenta, ha sido un camino largo. Yo empecé, por ejemplo, en el desarrollo personal, crecimiento personal, desde que era una adolescente, prácticamente desde que pasó lo del tumor cuando tenía 14 años. Honestamente pensé que ese camino de mejorar mi autoestima, del crecimiento personal, había terminado cuando me sentí en mi pico, pero ahora, por ejemplo, les puedo decir, amigas, de que el crecimiento personal y el camino de construir nuestra autoestima es un camino de todos los días, nunca acaba, porque la vida nos va poniendo diferentes retos y creo que también de eso se trata la vida, de que nos van poniendo situaciones, personas que nos van mostrando partes diferentes de nosotras para ver qué es lo que tenemos que seguir trabajando. Pero si hoy en día le pudiera también dar un consejo a una mujer joven, es que sí es importante que nos enfoquemos en nuestra carrera, en nuestros estudios, trabajo y todo eso, pero uno de los mejores regalos que te puedes dar a ti misma es trabajar desde que eres joven. Este tema también de tus heridas, de tu autoestima, la parte interna, el trabajo interno, yo creo que mientras más joven lo empieces es mejor. Y yo hoy en día agradezco a la vida, le agradezco a Dios haber pasado por estas cosas que me tocó vivir, que en su momento fueron dolorosas, fueron difíciles y no sabía muy bien qué hacer con ellas, pero agradezco que todo eso me haya pasado cuando tenía 20 años, porque eso me permitió empezar el trabajo interno desde ese momento. Y hoy en día me permite poder transmitirles ese conocimiento, esa sabiduría a ustedes y quizás facilitarle el camino a alguien. Y creo que de eso también se trata la vida. A mí que me gusta hablar de empoderamiento femenino, yo creo que este es el verdadero empoderamiento, esta es la verdadera serenidad, incluso este es el verdadero feminismo. No es celebrarle todo a las mujeres simplemente porque seamos mujeres, es acompañar a las mujeres en su proceso, compartir lo bueno que tenemos para dar y servir como mentora para otra mujer. Yo, por ejemplo, he aprendido de muchas mujeres y algunas de ustedes aprenderán de mí y de repente alguien aprenderá de ustedes. Y ese es el tipo de círculo que deberíamos crear. Eso es el verdadero empoderamiento femenino. Pero bueno, amigas, fue básicamente así como yo viví ese proceso de volver a conectar con mi feminidad y construir mi autoestima desde mi centro, no desde la energía masculina, no desde lo externo. Hoy en día les puedo decir de que no fue fácil, no fue sencillo, incluso muchas veces no fue agradable, pero valió totalmente la pena. Gracias a todo lo que pasé, hoy en día soy una mujer completamente distinta. Cambió mi forma de verme a mí misma, la relación que tengo conmigo misma y yo también obviamente en la relación que tengo con los demás. Yo misma veo cómo reacciono ahora a lo que me pasa, veo cómo reacciono en situaciones con otras personas y estoy súper orgullosa de cómo lo manejo ahora. Así que quiero que este video sea su señal para que se den cuenta de que la feminidad no es una debilidad, todo lo contrario, es muy poderosa. Nos venden muchas veces que es una debilidad, pero honestamente en el mundo moderno conectar con tu feminidad es un acto de valentía. Como les he dicho también en los anteriores episodios, la feminidad no está peleada con el empoderamiento. Para yo conectar con mi feminidad no tuve que dejar mis ambiciones, no tuve que dejar de ser esta mujer ambiciosa, esta mujer enfocada, no tuve que dejar mis ambiciones de lado, sigo siendo una mujer empoderada. Pero lo que sí ha cambiado es que ya no me pongo en la misma presión que antes porque ahora actúo desde mi centro y ya no necesito demostrarle nada a nadie. Ahora me da igual si la gente piensa que soy desempleada o no sé, porque yo conozco mi propósito, lo sé muy bien y eso es lo único que me importa. Me levanto todos los días teniendo claro cuál es mi propósito de vida y actúo en base a eso, no en base a lo que los demás esperan de mí. Nunca me he sentido más poderosa y más empoderada que en este momento y para mí todo lo que he pasado, eso fue mi alquimia femenina, este proceso de transformación. Muchas me preguntaron cuando lancé el podcast qué cosa significaba alquimia y creo que es un buen momento para decirles por qué le puse este nombre. Cuando buscaba el nombre para el podcast, quería encontrar una palabra que reflejara toda esa transformación que yo había vivido y que quería que ustedes también vivieran, que quería que viviéramos juntas, que reflexionáramos juntas sobre eso. Así que estuve buscando 1000 palabras hasta que encontré esta que me encantó,
alquimia, que hace referencia a un proceso de transformación muy poderoso. Básicamente, para decírselos así en palabras más coloquiales, la alquimia es un proceso químico donde algunos materiales, metales, los puedes convertir en oro. O sea, transformas algo tradicional, algo normal, en algo muy valioso como el oro. Pero ahora, la alquimia no solamente tiene que ser un proceso químico, también puede ser un proceso que nosotras vivimos. Y ahí es cuando dije, bingo, esta es la palabra que yo estaba buscando, porque yo considero que lo que he tenido desde que soy muy joven, pero especialmente en esta última etapa de mi vida, fue una alquimia, un proceso de transformación que sí vino con momentos muy dolorosos, incómodos, pero que me ayudaron a sacar lo mejor de mí y sobre todo lo que yo necesitaba de mí misma y que antes no había podido sacar. Es así como nació Alquimia Femenina, este podcast, este espacio, que estoy súper agradecida con todas las que han estado viendo los episodios y que han formado parte de este nuevo espacio. Quiero aprovechar para contarles, amigas, de que estos 5 episodios del podcast de Alquimia Femenina ha sido parte de mi proceso de tesis de licenciatura. Ya algunas lo sabrán porque me siguen en otras redes, pero estoy haciendo mi tesis para ser licenciada en comunicación. Ya soy bachiller, ya me gradué, pero también estoy sacando mi título. Entonces, este podcast es parte de eso, es como mi producto comunicacional. Así que les agradezco a todas las que lo han estado viendo, a todas las que han comentado, a todas las que me han escrito, todas las que lo han compartido, absolutamente todas las que han sido parte de este proyecto. De verdad no saben qué feliz me pone de que ustedes hayan sido parte también de esta etapa importante de mi vida. No va a terminar aquí, obviamente, es algo que voy a continuar. Me ha gustado mucho esto del formato podcast. Quiero invitarlas a que sean parte de mi comunidad privada Alquimia Femenina, un grupo de mujeres que quieren ser empoderadas, pero también femeninas al mismo tiempo, empoderadas desde su feminidad, mujeres que saben lo que quieren, mujeres ambiciosas, conectadas con su propósito, pero que no quieren masculinizarse en ese proceso. Así que para más información de cómo ser parte de esta comunidad, lo que involucra, lo que incluye, me pueden mandar un correo a flaviaporrasm@gmail.com y ahí les paso todo. Les quiero agradecer nuevamente por haber sido parte de esto y nos vemos en el próximo episodio de Alquimia Femenina. Adiós, las quiero. ¡Mua!